¿Has sufrido caídas? ¿Accidentes? ¿Centonazos? ¿O cargas mucho peso? ¿Y ahora sufres de esos intensos dolores? Incontinencia urinaria, prolapso uterino y hernias discales. Mira este video para que veas qué sucede con tu columna. La columna vertebral es el eje principal del cuerpo. Gracias a la columna podemos flexionar, extender, inclinar, rotar, correr y trabajar. Está conformado por 33 huesos individuales que se entrelazan con los discos cartilaginosos para formar la columna vertebral. Las vértebras son huesos duros que articulan con otras vértebras, y entre cada vértebra se encuentran los discos cartilaginosos. Este disco está compuesto por un anillo cartilaginoso con fibras entrecruzadas que rodean a un centro gelatinoso, llamado núcleo pulposo, que contiene un 90% de agua. Este disco cumple la función de amortiguar el peso del cuerpo, como un resorte. Tiene una resistencia elástica que soporta los movimientos del cuerpo. Y cuando te doblas, el núcleo actúa como un rodamiento de esfera, permitiendo que los cuerpos vertebrales rueden sobre el gel hermético. Cada disco funciona junto con dos articulaciones facetarias que forman un segmento de movimientos vertebrales. La función biomecánica de las articulaciones facetarias es guiar y limitar los movimientos. Directamente detrás de los discos se encuentra el canal medular o neural, que es como un túnel formado por las vértebras, por donde pasa la médula espinal, y es protegido por las vértebras de las lesiones externas. La médula espinal es el tejido principal del sistema nervioso, que está conectado al cerebro y sirve como una autopista de información entre el cerebro y el cuerpo. Los nervios del sistema nervioso están conectados la parte superior con los miembros superiores y los órganos, y los nervios de la parte inferior están conectados con los miembros inferiores, la vejiga y el útero. Y cuando sufrimos centonazos, caídas, accidentes o cargamos demasiado peso, los discos de la columna sufren daños, conocidos como hernia de disco. Esta hernia discal con el tiempo va creciendo y comprimiendo los nervios, causando dolores intensos. Cuando esta hernia se localiza en la parte superior, causa dolor en los hombros, dolor en el cuello, dolor en la cabeza y dolor en la espalda. Cuando esta hernia se localiza en la parte inferior, causa dolor en la cintura, dolor en la pelvis, incontinencia urinaria, prolapso uterino, dolor en la rodilla, dolor en el nervio ciático y dolores en los pies. Por eso es importante corregir los discos de la columna vertebral. En la corrección de la columna se emplean varios procedimientos, como por ejemplo la tracción o estiramiento, que consiste en descomprimir los discos de la columna vertebral. Al descomprimir el disco se crea una descompresión al vacío, devolviendo los nutrientes y líquidos al disco, aumentando así su altura. Y en el caso de discos intervertebrales aplicados, cuando se realiza la descompresión, el núcleo del disco intervertebral regresa al centro, devolviendo así el líquido y los nutrientes al disco. Y en el caso de los discos intervertebrales herniados, al realizar la descompresión, el núcleo gelatinoso vuelve al centro del disco. Como resultado, se elimina la presión de la raíz nerviosa presionada y así se alivia a los pacientes de los dolores relacionados con la hernia de disco. Estas técnicas de descompresión del disco están comprobados por resonancia magnética de investigadores de la salud y demostradas en diferentes clínicas. Es importante corregir las hernias de la columna porque las hernias van creciendo con el tiempo y causando dolores intensos en diferentes partes del cuerpo. Si quieres mejorar de tus dolores y
y corregir las hernias discales, escríbeme al WhatsApp 950 23 0279 950 23 0279 para darte más información sobre la corrección de la columna vertebral.